unos ratones bastante peculiares. Llegarían de un barco hasta un puerto de una isla, donde serían víctimas de un gato de la zona. Sin embargo, estos ratones no eran normales, alcanzando uno a consumir al gato, fusionándose con él, deambulando a partir de ese momento con esa extraña y aterradora forma. Veríamos el otro lado del puerto, teniendo este el nombre de Suhara, ubicada en la isla de Tsushima, siendo bastante temprano, donde este mismo lugar conoceríamos a nuestro protagonista, llamándose Gem, donde hablaría con los pescadores sobre la exitosa pesca que tuvieron gracias al chico. Sin embargo, uno de estos se molesta, pues se enteró de que el joven se duerme en las clases debido a su trabajo en el puerto, pero para compensarlo por su esfuerzo, le regala unos pescados para su madre y hermana, cosa que el joven agradece bastante, donde sabríamos que el mismo pescador conoció a su padre desde hace mucho tiempo, viendo en el camino que Gen afortunadamente no se dio cuenta del mismo gato del principio. Al llegar a su casa le daría los pescados a su madre, donde Gen dedicaría una oración a su padre, dándonos a entender que falleció, preguntando el mismo Gen por su hermana, llamada Misaki, estando enferma un tiempo, pero próximamente podría ir de nuevo al colegio, estando preocupada su hermana de él, pues trabajar en la pesca lo cansa mucho, pero Gen diría de que no le tome importancia, pues él trabajará en la pescadería al final, y Misaki estudiará mucho, despidiéndose Gen para poder dormir, siendo agradecido por su hermana, donde Gen se daría prisa para ir al colegio, pero su madre lo retiene pues tiene que desayunar, recordando que para tener un buen día tienes que empezar con un buen desayuno, cosa que hizo recordar a Gen el día que falleció su padre, pues ese día él se había ido sin desayunar, cosa que al final Gen acepta y decide comer, dirigiéndose poco más tarde al colegio, pero percatándose de un camión de bomberos, que además de pasar por un parque dándose cuenta de la señora de los gatos, alimentando estos mismos en el lugar, pero también topándose esta misma con el gato del puerto. Al llegar Gen a su colegio estaría un poco cansado por el trabajo, conociendo a sus amigos, llamados Yuki y Rika, percatándose Gen que uno de sus compañeros no vino a clases, donde Rika se impactaría de algo que vio, siendo que se está haciendo muy viral una foto de un gato deforme en las redes, pensando sus amigos que solo sería CGI, donde Yukio comentaría algo interesante, y es que actualmente se están registrando varias de este tipo de cosas en el mundo. Por ejemplo, en Uzbekistán se encontró la cabeza de un caballo en un árbol ladrando, y en Nairobi se encontraron a perros con caras humanas, pero sus amigos solo lo toman como broma a fin de todo, llegando el profesor, donde este mismo comenzaría su clase, hablando sobre las pandemias de la humanidad, como la gran peste negra, que llegó a ser muy viral en su tiempo, y la causa de su propagación fueron las mismas ratas. Es algo curioso, pues tal parece que esta misma pandemia o contagio se volverá a originar con las ratas del puerto, donde Gen aprovecharía en dormir un poco, recordando el día que murió su padre, abrazando a su hermana para consolarla. Sin embargo, luego vería a un gigante cumpliendo ese mismo rol, lo cual lo hace despertar lagrimeando. Gen alcanzaría a ver a la señora de los gatos, fusionada con el gato del puerto, donde esta misma entraría al colegio, siendo notado por Gen y intentando decirle a su amiga, llegando esta misma al lado del salón de Gen, escuchando un fuerte golpe y grito, donde el profesor intentaría calmar a los alumnos, saliendo para ver cuál era el problema, regresando todo ensangrentado, pidiendo a sus estudiantes que salieran del salón por las ventanas para que se dirigieran al campo. Sin embargo, antes de eso, el profesor le confiesa a Rika que sus labios son hermosos, queriendo desde siempre chuparlos, cosa que impacta y asquea a la propia chica, quedando el resto del salón impactados por eso, donde veríamos que el profesor estaría siendo consumido por la propia señora de hace rato, perturbando a todos los alumnos, revelando su asquerosa y perturbadora forma, intentando todos los alumnos escapar, causando que Rika se caiga por accidente, estando a punto de morir por el monstruo, siendo salvada por Gen al final, logrando evadirlo exitosamente, escapando todos juntos, viendo que lo que pasa en el colegio está pasando en toda la isla, advirtiendo que todos tienen que ir por las montañas, pues las zonas de residencia están perdidas por completo, donde Gen haría caso omiso a eso, pues tenía que dirigirse a donde su madre y hermana a toda prisa, mientras que vemos que los militares se dirigen a la isla, sabiendo de estas criaturas desde hace tiempo, enviados para rescatar a todo civil posible, comenzando así la operación, donde Gen llegaría a los suburbios, llegando hasta su casa, viendo a Misaki inconsciente y a salvo. Sin embargo, su madre no corrió con la misma suerte, viendo a un monstruo comiéndose su cabeza, quedando totalmente paralizado del miedo, y recordando las últimas palabras de su madre, Gen reaccionaría instintivamente, recogiendo a su hermana y escapando del lugar, recordando el último desayuno que su madre le había hecho.
A casi mediodía en la ciudad, los militares no pueden contra la amenaza, viendo que la cantidad de monstruos era superior a lo que ellos habían calculado, perdiendo a varios de los suyos, y entre tantos civiles rescatados del lugar, ya no podrían quedarse más, por lo cual tienen que irse, abandonando a todos los civiles que aún quedaban en la zona segura, siendo ahora estos víctimas de los monstruos. Gen llegaría al final, observando todo un mar de cuerpos destrozados, viendo a todos los militares retirándose, declarando de manera oficial de que la isla de Tsushima está aislada por completo, donde Gen y su hermana tratarán de sobrevivir a toda costa. Ha pasado un año, donde sabríamos que para defensa del continente, el gobierno implementó fortalezas subterráneas como método de seguridad para los isleños del lugar, quedando actualmente todo en ruinas, pero aún funcionando, donde fue a parar toda la gente refugiada de los ataques de los monstruos, teniendo estos mismos que soportar hambre y penuria, muriendo muchos esperando el tan anhelado rescate, donde Gen y Misaki estaban sobreviviendo a duras penas, demostrando que solo se tienen el uno al otro, llegando Yukio y Rika a decirle que es hora de su turno de vigilar, dejando a su hermana que comiera un poco, donde Gen pensaría de que no puede olvidar ese día, pues fue bastante traumante para ella y para él, llegando al año completo, renegando Yukio de que nadie los vino a ayudar, ni siquiera la Fuerza Autodefensa de Japón, donde Rika menciona que no pueden perder la esperanza y solo tener fe al final, escuchando un sonido de afuera, donde Gen echaría un vistazo, siendo solo un cuervo, preguntándose Gen si es que la costa será zona segura, quedando una intriga entre los tres, preguntándose Yukio del por qué deben de sufrir tanto, llegando a la noche, viendo que todos los aparatos electrónicos están inutilizados, enterrando a los cuerpos y comiendo muy poco, llorando Misaki por su madre, pensando Gen que si en verdad nadie los vendrá a rescatar, pensando que es mejor idea salir y pedir ayuda, donde sus amigos quedarían perplejos por eso, pues nadie que ha salido ha vuelto, dándonos una idea de qué pudo pasar con el resto de los alumnos de la clase, mencionando a Rika de que puede haber comida en lata en el puerto, diciendo que sería un buen lugar donde buscar, sin embargo obviamente es muy peligroso salir, llegando hasta su turno, donde descubrirían que el portero había sido despedazado, y alertando a los chicos al ver tan espantosa escena, dándose cuenta Gen de las pisadas de sangre, alertando a sus amigos, donde desgraciadamente el monstruo alcanza a Yukio, rogándole este último ayuda, pero siendo inútil por completo, donde los propios habitantes de la isla llamaron a estas criaturas los Nue, gritando a la criatura el nombre de Gen, posiblemente sea porque las memorias de Yukio aún permanecen, quedando la iniciativa de Gen a ayudar a Rika a escapar, ya que no pueden volver hacia el refugio, estando decididos los dos en sobrevivir, escapando del monstruo pronunciando el nombre de Gen en alto. En su escape a Rika caería siendo atrapada por el monstruo, estando Gen decidido en enfrentarlo, pero Rika le pide ayuda recordándole a su hermana, cosa que hace que se calme y piense un plan, viendo que el monstruo de manera extraña suelta a Rika, aprovechando esto para escapar ambos, dirigiéndose a los bosques, viendo que los pies de la criatura no serían tan aptos para correr por esta zona, escapando a todo pulmón. Ya cayendo la noche, Gen pensaría en Rika, recordando las criaturas que ya vio, teniendo estos mismos una especie de objetivo en mente, que sería cazar y consumir a sus presas, fusionándose con ellas, donde Gen se dispone a regresar al refugio, traspasando el bosque, alcanzando poco tiempo después en ver a Rika, hablándole de esta misma, diciendo Gen que tienen que volver al refugio lo antes posible. Sin embargo, Gen correría para salvar su vida, siendo perseguido por quienes una vez fueron sus amigos, llegando hasta un barranco sin salida, y estando a punto de morir, Gen diría que no se dejaría matar por ellos, saltando pero siendo alcanzado y cortado por la criatura, recordando a su hermana Misaki al final, y cayendo a las aguas frías de la noche, donde la criatura se quedaría presenciando la escena, viendo que poco a poco se acercaban más y más, inclusivamente uno gigante. Mientras que en el apartamento de defensa en América, dos individuos recibirían un mensaje del informe de autodefensa de Japón, recibiendo un náufrago de la isla de Tsushima, mostrando una foto satelital, viendo que a quien se referían era el propio Gen, teorizando por esas heridas de que podría estar infectado, así que por las dudas irán a Japón, ya que teoriza de que ese chico podría ser la clave del triunfo de la humanidad y tal vez convertirse en un rayo de esperanza para el mundo, mostrándonos a un gigante con las mismas heridas que el protagonista.
Pasaríamos a ver que llevaron a Gen a una revisión rápida por si está infectado, conociendo a Nagata Maiko, la vicecomandante del tercer anfibio del regimiento, llegando el comandante llamado Kusage Tatsuya, diciéndole esta última que encontraron al chico a 25 kilómetros de la costa en unos escombros, trayéndolo porque aún respiraba, conociendo también al médico Taishige, diciéndonos que Gen tiene una pierna destruida, mal aliento y heridas internas, donde el comandante tomaría la decisión de matarlo, pero el doctor diría de que no está infectado, pues a decir verdad no se pueden diseccionar a los monstruos, pero de por sí está seguro de que ellos sí tienen muchas mutaciones, y Gen es totalmente humano, pero eso no quiere decir que su cerebro aún lo sea, teniendo la obligación de llevarlo a un hospital, pero aún así tal parece que aún no la tendrán fácil en llevarlo, pues ahora el chico es su responsabilidad, quedando en una incógnita, donde el comandante diría que llamarán a un tal Shinnok, diciendo no dejarlo morir por nada del mundo, diciendo el doctor que lo llevará a un hospital llamado Fukuoka, donde el doc trabajaba, pues su investigación podría ser muy importante para el futuro de la humanidad. Viendo a un montón de soldados peleando contra un monstruo en China. Le disparaban pero no funcionaba. Lo quemaban pero igualmente no servía. Disparaban un cohete, pero igualmente no era suficiente para frenarlo, perdiendo contacto con los militares por completo. Mencionando que perdieron a varias ciudades, infectando a casi todo el mundo en tan solo un año. Algo interesante es que mencionan que el primer caso de estos monstruos fue en Pakistán, donde los aldeanos y ganado desaparecieron, llegando los militares percatándose de la savia de un árbol. Pero eso no era savia, eran fluidos de un árbol fusionándose con aldeanos y animales del lugar, impactando a los científicos que veían toda la escena. Estos monstruos no eran como los seres vivos que poseían simetría, estos monstruos eran asimétricos, llegando a la conclusión de que no era una especie antigua de la Tierra, sino una especie alienígena, que fueron llamados los IAs, siendo prácticamente lo único que sacaron de las criaturas en todo un año, además de confirmar que Japón es el único país en la que la amenaza no parece haber expandido, pues sellaron la isla de Tsushima para evitar una catástrofe, cosa que la gente se quejó, pues fue como abandonar a sus compatriotas. Sin embargo, eso parecía ser la única solución posible, donde veríamos que en una ciudad remota se informan a cada rato de las IAs por las noticias, donde el comandante llegaría dirigiéndose al hospital de Fukuoka, llegando la enfermera al dormitorio 305, entregándole flores al paciente, dándonos cuenta de que es Gen, tapando las ventanas, pero escuchando las palabras de Gen, diciendo que solamente fue suerte, comentando a la científica que la única forma de combatir el IAS es con otro IAS, viendo que Gen está infectado, manifestando el cambio en sus pupilas. Regresando con los federales, estos estaban investigando el objeto en donde el náufrago llegó, teniendo las iniciales de NS, de un número de un barco de pesca, deduciendo a través de las corrientes del mar de ese día, que el chico provenía de la isla de Tsushima, donde el mismo comandante hablaría de ese tema con el doctor, no estando tan seguros de que si él vino de ahí, pero la enfermera llamada Shimasumai menciona que el chico dijo Magure en vez de decir murmuro, palabra dicha por los isleños de esa isla, preguntándole que ese chico ha hablado, pero solo diciendo que el chico no dice nada de nada, pensando todos de que puede estar por el trauma de estar en esa isla durante un año, llevándolo el doc con él, mencionando en el camino de que el joven podría ser un híbrido, cosa que no pueden confirmar, donde el comandante pediría toda la información necesaria del doctor sobre estos monstruos, cosa que el doctor menciona de sus intenciones, ya que para nuestra información, el comandante fue enviado a esa misma isla hace un año, formando el mismo pelotón que vimos al inicio del capítulo 1, donde todos sus compañeros murieron por las IAs, disculpándose el doc por recordarle eso, y que deben de tratar al chico con cautela, pero para sorpresa de todos, Gen desapareció, aún con su cirugía hecha y con una pierna frágil, donde la enfermera buscaría ayuda, pero el comandante diría que debe ser cautelosa, mencionando que primero deben buscarlo a los tres, luego llamarían al resto, calculando Gen por los tiempos que lo vieron, debe seguir aún en el hospital, ya que con esas heridas y con mucha seguridad no debe haber ido tan lejos, dividiéndose los tres para buscarlo, mencionando de que si el chico está infectado, el comandante le dará el golpe final, donde la enfermera buscaría por los alrededores, viendo gotas de sangre bastante recientes, preguntándose si es que debería llamar a sus compañeros, donde Gen le atraparía y amenazaría, preguntándole toda la información necesaria, qué fecha es, qué lugar es este, y si tenía un auto, cosa que la enfermera recordaría las palabras del comandante, engañándolo con el estacionamiento, siendo obligada en ir, recorriendo el lugar. Gen estaría muy débil, donde la enfermera preguntaría si es que es de la isla de Tsushima, pero Gen solo diría pura incoherencia, encontrándose con el doctor en mala hora, estando a un punto crucial entre ambos, estando bastante asustada la enfermera por la situación, rezando por que Gen volviera a su cuarto, pero Gen no piensa volver ya que tiene que regresar a la isla, donde notaría al comandante intentando herirlo, pero siendo noqueado al final, donde al fin confirmarían que el chico viene de la isla, pensando en cómo tuvo tanta fuerza para moverse, deduciendo que debió dejar algo importante ahí como dinero, una novia, un amigo o su familia, donde el doctor recordaría los experimentos que se le hacían a pacientes como Gen, recordando el proyecto de factor de proliferación infinito de G561.
Hace un mes antes de todos estos acontecimientos, un condenado a muerte pasaría a ser ejecutado, eligiendo este mismo la sentencia silla eléctrica. Sin embargo, lo que esperaría no sería nada similar a lo que él imaginaba, dándole instrucciones de quitarse la ropa para su ejecución, diciéndonos la edad de este y su oficio, siendo un agricultor, pero teniendo antecedentes de asesino de más de 23 mujeres de diferentes edades, coleccionando todas sus partes con su motosierra en su propia casa. Sin embargo, usted también decía que había matado a un animal, diciendo su versión de ese acontecimiento, donde ese día terminaba de trabajar dirigiéndose a su casa, teniendo aún su motosierra, viendo a una mujer borracha de lejos. Es aquí donde el hombre se perturbaría por tal cosa que había descubierto, estando la mujer fusionada con varios perros, donde el hombre empezó a tener una idea de satisfacerse sexualmente con esa criatura, viendo que tenía una horrible cicatriz en el brazo. Aquí nos dirían que el condenado estuvo en contacto con Elías, siendo un invasor alienígena. Él no sabía mucho de estos monstruos, pues estaba encerrado por mucho tiempo, sin conocer nada del exterior, diciéndole que están investigando esta clase de monstruos. El hombre se impacienta por esto, pues no tiene sentido decirle esto a un condenado que va a morir. Es aquí donde le mencionan que él es especial, pues investigaron su sangre y descubrieron que se había infectado desde hace mucho tiempo, desarrollando el factor de proliferación, una sustancia que no está en los humanos, y la forma en que un humano la obtenga es al haber tenido contacto con Elías, viendo que este mismo le había ocasionado esa horrible cicatriz. En resumidas cuentas, si estimulan esta cosa, hará que sus células crezcan velozmente, dándole a su portador curación sobrenatural, fuerza mayor al promedio y el gigantismo, llamando a este proyecto Gigantis. De ahí el nombre de la obra, donde el preso está a gusto con el experimento, pues piensa que podrá volverse un dios cuando active en esa forma, viendo intimar con la científica, pero se termina activando el interruptor, ocasionándole fuertes descargas eléctricas en su cuerpo, aumentando el tamaño de su brazo a niveles colosales, convirtiéndolo en gigante al final. Sin embargo, el proyecto fracasa, pues no alcanzó a convertirse en gigante, muriendo progresivamente, donde declaran que el preso fue ejecutado exitosamente, volviendo a Japón con el doctor y el comandante, diciendo que las heridas de Gen se habían curado por completo, habiendo curado su pierna rota, recordando que el doctor sabe sobre las operaciones hechas en humanos para ser compatibles con las IAs, siendo nulos en todos los agentes, dando por hecho que ya nadie experimenta en ese tema, diciéndonos que el comandante hablará con el chico mañana, sin informarles a sus superiores, pues quiere saber si existen sobrevivientes en la isla, donde el doc le entra la pregunta de por qué su obsesión con eso, diciéndonos el comandante que no puede soportar la idea de que sus compañeros estén transformados en monstruos y queden bullying por la isla, diciéndonos que los ayudará asesinándolos para poder liberarlos de ese infierno, donde en un avión sabríamos que se refieren a la científica como Samura, mandándole una transmisión de Rusia, donde un paciente llamado Alexander había tenido una compatibilidad del 47%, intentando acabar con un IAS de 5 metros, pero siendo asesinado al final, demostrando que ese gigante será muy inferior, y necesitan a uno que sea aún más grande y colosal que los demás, viendo que Gen será el próximo objetivo de la científica en turno, recordando Gen a su hermana menor en la isla. Hace un año atrás, antes de que todo este desastre empezara, veríamos cómo las IES estaban comenzando su invasión por todo el planeta. Todo ser vivo era consumido y devorado, fusionándose creando un monstruo colosal. Regresando al presente, donde el doc y el comandante interrogan a Gen sobre su situación, preguntándole su nombre, diciéndole su nombre completo, Yukimoto Gen, preguntando el doc y al comandante el contexto del por qué Gen quería volver a la isla, diciéndole que había dejado a su hermana, sacando rápidamente el comandante de que hay sobrevivientes en la isla, queriendo saber más de ese tema, pero Gen demostraría estar resentido con su gente, pues los abandonó a todos en ese infierno, pidiéndole disculpas al comandante, pues ellos sabían el riesgo de las criaturas. Sin embargo, murieron muchos de ellos, y por el bien de los sobrevivientes rescatados, tuvieron que evacuar, dejando a todos ellos, aún sabiendo que el comandante perdió a todos sus amigos. Sin embargo, todo será diferente, pues con la ayuda de Gen, pueden salvar la isla, cosa que lo dejan para que lo piense un tiempo, llegando la misma enfermera, dándole las noticias de las personas en la recepción, queriendo estos mismos reunirse con el paciente, donde el comandante quisiera saber el contexto de todo esto, presentándose la científica llamada Rin Samura de DARPA, viniendo del Instituto Nacional de Defensa, y el hombre a su lado es Lian Anderson, su ayudante y acompañante, investigando las IAs, donde el señor Kusage los llevaría a un mejor lugar para hablar mejor de ese tema, discutiendo en el lugar sobre el chico recién descubierto, sabiéndolo gracias a los satélites, donde dirían que necesitan al chico, y que ellos ya no son necesarios, ya que si ellos no lo salvaban, América lo hubiera hecho, cosa que hace desconfiar al par, donde Rin preguntaría sobre el estado del chico, mirándose fijamente el comandante y el doc, donde el doc respondería que el chico está muy fatal, con fiebre y órganos dañados. Sin embargo, las pruebas de Rin dicen otra cosa, mostrando a gente totalmente saludable, diciendo Rin que quieren al chico para realizar el experimento clínico de G561, cosa que el doc se opone, pero el comandante diría de que no se pueden llevar al chico, pues hace falta permisos para eso, así que no se lo darán, y como Rin no tiene tiempo para esto, decide usar la fuerza, sacándole en algo de su traje, donde el comandante lo sujetaría, pues está dispuesto a usar la fuerza en contra de él. Sin embargo, todo fue un malentendido, pues solo era la tarjeta de Rin, donde podrán llamarla si se ocurre algo
fuera de su control, donde la noche Gen estaría recordando las palabras del comandante, queriendo actuar de manera rápida para salvar a Misaki, doblando los barrotes de su cuarto, estando decidido en escapar, pegando un fuerte salto, llegando hasta un puerto para poder robar un bote. Sin embargo, la científica Rin ya esperaba que hiciera eso, demostrándonos que sabe toda su información personal y familiar, además de saber que tiene en su cuerpo, pidiéndole que venga con ella para investigar su poder y usarlo para ayudar a otros, pero Gen la ignora por completo, topándose este mismo con Lian a sus espaldas. Gen, totalmente impacientado y enojado, decide golpearlo para que lo dejen ir, lográndolo, pero mandándolo a volar hasta un contenedor, diciendo Rin de que si no sabe usar bien ese poder, podría matar a personas. Sin embargo, tiene suerte, pues Lian no es una persona, demostrándonos que es como Gen, revelando un gran brazo, pero por el golpe que recibió, termina desmayándose, donde poco tiempo después se despierta, diciéndonos Rin que Gen robó un barco y escapó, preguntándose el cómo pudo perder ante él, contando Lian con tanta experiencia, pidiendo a Lian disculpas, diciendo que Gen tiene una gran compatibilidad más grande que el de él, mientras que este mismo se dirige a la isla, donde el Doc y el sargento ven los barrotes aflojados por Gen, demostrando su letal fuerza y confirmando que es compatible con el G561, corriendo el Doc para avisar a las autoridades que lo detengan antes de que cause desastre en la ciudad, pero el comandante sabe que Gen sigue teniendo uso de razón, y solo hay un lugar en donde irá, preparando toda una emboscada para él, siendo la patrulla de guardia costera de Japón, reteniendo a Gen por completo. Sin embargo, este logra defenderse, subiendo al barco para enfrentarse a los oficiales, donde Lian llegaría haciendo una entrada épica, teniendo la obligación de retenerlo a toda costa, donde Lian empezaría a acelerar su proceso de creación de células, aumentando de tamaño su brazo, llamado el sujeto de pruebas número 6, teniendo una compatibilidad del 22.4%, logrando darle batalla a Gen, intentando frenarlo como sea posible, pero Gen demuestra ser mucho más capaz que él, reteniendo su brazo por completo, pero Lian sabe lo que hace, pues a diferencia que Gen, él tiene experiencia con su poder, abriendo su brazo para retenerlo, usando un electroshock para electrocutándolo por completo, logrando desmayarlo al final, donde los oficiales dicen que este aún es su territorio, donde está obstinado a hacer cosas por su cuenta, y pondrán a Gen bajo su cuidado, cosa que Lian acepta y se rinde. Donde poco tiempo después este llega donde Rim, demostrando que los guardacostas se llevaron a Gen. Sin embargo, no regresó con las manos vacías, ya que logró traer una muestra de sangre del chico, poniéndolo a prueba en ese momento para investigar su compatibilidad, viendo que Gen Yukimoto ahora se encuentra preso por el gobierno. Pasaríamos a ver el cuartel general del comandante Kusage, topándose con alguien en el sofá, llamada Tanzawa Mio, del grupo de comunicaciones de la sede, presentándose con sus grandes habilidades de hackeo, sabiendo todo el contexto del momento, sabe lo del barco que se dirigía a Tsushima interceptándolo, acerca del ayudante de Rim, sabiendo de DARPA, la agencia de proyectos de investigación avanzada de defensa, experimentó con humanos para aniquilar a las IAs, como Lian Anderson, también sabiendo al vagabundo que arrestaron del barco, o sea hablando de Gen, además de tener grandes habilidades deductivas, desarmando las piezas, sabe que el comandante y el oficial médico van al hospital de Fukuoka mucho tiempo, no creyendo que el vagabundo sea una persona normal, además de ver el por qué tanta seguridad por ese individuo, pero es medio regañada por el comandante, por andar de nuevo irrumpiendo en los sistemas de la guardia costera, cosa que Tanzawa aprovecha en irse para su descanso, pero también dándole el dato al comandante de que Rusia lograron una compatibilidad de 47% en su último sujeto, o sea el Alexander que vimos en este panel, pero como sabemos murió, dejando la incógnita de que en verdad quieren seguir con ese experimento, estando el comandante decidido en que no entregará a Gen Yukimoto por nada del mundo, mientras que en la oficina de guardia costal del puerto Fukuoka llegan Rin y Lian, teniendo permiso para ver a Gen de inmediato, llevándolos el guardia hasta ahí, aún advirtiéndoles de que él es peligroso, hablando de manera más calmada a Gen y Rin, donde tuvieron suerte de detenerlo ya que pudo haberse convertido en un IAS completo si llegaba a Tsushima, donde Gen agradece a Lian sarcásticamente, preguntándose por qué no usan a Lian para sus experimentos en vez de él, diciendo Rin de que Lian es un fracaso como experimento, diciéndole Rin de que las IAS no son fáciles de matar, ya que ningún arma los puede vencer, registrando que hay IAS bastante grandes, calculando 6 de ellos en el mundo, considerando los mayores cargos eliminarlos con armas nucleares, pero no llegando tan lejos, diciéndonos que no importa si destruyen la Tierra con sus armas poderosas, las IAS son invencibles, creando el proyecto para aumentar a los humanos a niveles gigantescos. La hormiga se volvería el elefante. Este proyecto y sujetos fueron llamados Gigantis, reuniendo a varias personas del mundo, teniendo estos mismos el G561 en sus cuerpos, usando la proliferación celular infinita que promueve la sustancia. Usaron a mucha gente, sin embargo todos tenían un bajo índice del cumplimiento del G561, muriendo todos, agrandando sus cuerpos sin poder haber un equilibrio estándar. Afortunadamente hubieron personas que salvaron de esto, solo alcanzando una extremidad en agrandarse, como Lian Anderson, con un índice de predicción de 22.4%, pero aún así con el sujeto vivo y usando su poder no está ni siquiera en llamarse Gigantis, donde Gen se preguntaría de que si él será el nuevo conejillo de Indias, cosa que se equivoca pues es diferente.
incidente, confirmado al 100% por Lian, ya que este usó toda su fuerza para detenerlo con su gran puño, haciendo que el G561 se activara en ese momento, curándolo de sus heridas mortales, logrando recrear exitosamente la parte del cuerpo dañada, teniendo Rin la hipótesis de que tal vez fue en la isla de Tsushima, pensando que alisar un año entero en ese infierno lleno de IAs pudo afectarlo mucho, analizando su sangre, sacando una tasa de predicción del 47.4%, más que el Gigantes de Rusia, y el resultado de la conformidad eran del 88.6%, sacándole un ejemplo de que podrían tener uno de 10 metros de altura, pesar 500 kilogramos, masa muscular 5 veces superior, levantar rocas de 3 toneladas. Gen puede destruir a las IAs siempre y cuando vaya con Rin, dándole esa oportunidad de sacarlo de esa prisión. Viendo que en un aeropuerto todo es bastante normal, las personas hacen su vida como siempre, viendo que los videos de la CIA se comparten en las redes sociales, donde el sujeto estaría esperando a alguien, viendo mucho alboroto, interferencia en el lugar, viendo que en el aeropuerto de Fukuoka, un IAS había logrado ingresar comenzando su ataque. Mientras que en el otro lado del aeropuerto, alguien se da cuenta del alboroto que hace toda la gente, huyendo de manera desesperada, mientras que el rumor y las noticias se esparcen velozmente a varios oyentes, desde jóvenes que piensan que es falso y todo trucado, hasta jugadores que juegan mientras esparcen todo con broma y escándalo, hasta noticias con una mona china que no sé si es una streamer disfrazada o algo parecido, pero aún así todos se enteran del ataque, diciendo que es imposible que pase, pues Japón es el lugar más seguro de todos, viendo Lia en las noticias, enseñándole a Rin mientras liberan a Gen, mientras el comandante Kusai se reúne con su superior, hablando sobre el plan de convertir humanos en gigantes estaba mal visto, pero ahora viendo cómo avanza bastante los experimentos, el nombre de este hombre es Shunji Maramatsu, sargento del tercer anfibio, diciéndole si es posible traer a Gen Yukimoto, pero Kusage cambia de tema, pues ahora sabe que hay sobrevivientes en Tsushima, con lo cual piensa en rescatarlos, pero el señor Shunji diría que no es sencillo, pues a decir verdad el gobierno no está haciendo nada más cerca de la CIA, se hizo una orden de boca cerrada para que nadie hablara sobre el tema, se hicieron videos y escrituras y todo, para no hacer que la población estalle, inclusivamente esta orden de ir a rescatar a los sobrevivientes de esa isla sería denegada por completo, no habiendo mucho que hacer lamentablemente, llegando un soldado de golpe, diciendo sobre un video de alguien que estaba informando sobre que se había liberado del pánico en el aeropuerto, sacando la información de que hay un monstruo atacando a la gente, preguntando al comandante de quién lo envió, y siendo el soldado de quien lo compartió es el sargento de Kiniya Nagafune, de la Fuerza de Defensa Terrestre, intentando dar más información, teniendo mucha interferencia, cayéndose el celular por accidente, perdiéndolo por completo y prosiguiendo solo, llegando a la zona afectada con ningún alma a la vista, pero se terminaría topando con una sobreviviente, preguntándole por su estado, diciéndole que estaba bien. Sin embargo el panorama era diferente, diciendo acerca de que cuando iba a la salida con su hijo, ella y él se separaron, era la primera vez que su hijo volaba, siendo ya la hora de que coma, muriendo en ese mismo lugar, teniendo a Nagafune que seguir y buscar más sobrevivientes. Sin embargo todos fueron asesinados por completo, encontrándose con Elías responsable del acto, donde el sargento Shunji diría que no importa cuál sea la situación, este problema debe ser solucionado por la fuerza de autodefensa. Sin embargo el sargento pensaría de que si en verdad podrán con esta amenaza, ya que ni un país ha logrado obtener la solución de combatir contra las IAs, preguntándose de si existirá alguna forma de erradicarlas, donde un soldado llegaría a decir sobre el ataque del aeropuerto, pidiendo prestado a Gen. Sin embargo, Rin dice que ahora Gen Yukimoto será llevado a los Estados Unidos y no van a ayudarlos, y que solamente actúen la fuerza de autodefensa del país. La fuerza de autodefensa se prepara para ir en su misión, adjuntando que deben de restablecer el sistema del aeropuerto, yendo Tanzawa para ese rol, preparándose todos para ir, mientras que Nagafune se quedaría paralizado viendo a Elías frente a suyo, siendo prácticamente la primera vez que lo hace, dándose cuenta de que un policía está a punto de ser la nueva presa del monstruo, arrojando una maleta para llamar su atención, lográndolo exitosamente, siendo el nuevo objetivo de la criatura, esquivándolo a duras penas, recogiendo un extintor, salvándose por poco, logrando activarlo para defenderse, con lo cual la criatura se asusta, golpeándolo, haciéndolo caer del piso superior para las escaleras, mientras que Gen, Rin y Lian se retiran de las instalaciones, donde el mismo recepcionista cuestionaría la decisión de la científica en irse a América y abandonar Fukuoka, donde si no manejan bien la amenaza, podría expandirse a mayor medida, ignorando esto mismo Rin, cuestionándole al guardia ya que es mitad japonesa y no ayuda a sus compatriotas, donde Rin diría de que eso no importa ahora, estando en una batalla y posiblemente Fukuoka esté perdido, recordando Gen que es exactamente el mismo panorama que en su isla, pasando a ver que el grupo sufre el tráfico debido al ataque de los IAs, teniendo mala suerte pues el aeropuerto es el único medio para salir del país, por lo cual un superior piensa enviarle otro punto de salida, donde Gen se percataría de algo saliendo del coche, dándose cuenta de que es una pequeña niña que lloraba por su hermano, llegando este mismo al final, logrando poner a salvo a su pequeña hermana, cosa que lo hizo recordar a Misaki y a él, viendo cómo exactamente el desastre va a volver a ocurrir. Es aquí donde Gen diría de que si en verdad tiene la fuerza para derrotarlos, cosa que Ren recibe un nuevo mensaje, mientras que los militares van en el helicóptero, viendo Tanzawa el panorama desde su laptop, diciéndole la ubicación de la sala de seguridad, siendo el lugar de centro de vigilancia del aeropuerto, viendo que pueden haber IAs dentro, preguntándose a Tatsuya
historia de cuántos aproximadamente hay, no siendo tan concreta Tanzawa, presionándole a Tatsuya para saber el número de una vez, diciéndole a Tanzawa de que es un Nia de 2 metros con un aspecto de insecto, siendo solo uno en este caso, lo cual deja en qué pensar al comandante. Llegando poco menos de 10 minutos al aeropuerto, los militares repiten las instrucciones. Primero es el reconocimiento y el rescate es más secundario, ya que las fuerzas principales lo harán cuando lleguen, averiguando la ubicación de las IAs, llegando desde el metro y dirigiéndose a la oficina de seguridad. En su camino vetían los cadáveres de las personas mutiladas, cosa que deja impactada y con ganas de vomitar a Tanzawa, pero sin más remedio continúan, hasta toparse con un lindo gatito, que impactantemente también era una IA, disparándole todos, pero no parece surtir efecto, pues el gato atraviesa cada disparo, saltando hasta un soldado mordiéndolo, donde el comandante intentaría ayudarlo como sea posible, cortando al IA para liberarlo, cosa que parece tener resultado a largo plazo. Sin embargo, un soldado se acerca a su compañero, y el mismo soldado atacado lo agarra y lo muerde, donde el comandante diría de que ese ya no era el soldado Kusage, disparándole todos. Sin embargo, este se levanta fusionado con su compañero, mordiendo a otro. Además, las armas son totalmente inútiles, haciendo que Elías aumente su tamaño, lo cual comienza la retirada, llevando al comandante a Tanzawa, pues él es la más importante de todos, logrando llegar a la sala principal, fortificando la puerta con todos los muebles posibles, donde Tanzawa vomita por el choque de emociones, donde el comandante le pide que restablezca el sistema, donde en su llamado quería el comandante escucha a alguien toser, tos que metía de Nagafune, que había sobrevivido de milagro, estando un poco lastimado pero a salvo de todas formas, teniendo a Kusage un llamado a sus superiores, donde él explicaría su caso, estando el equipo en la sala de seguridad y ver todo desde ahí, pidiéndoles imágenes del aeropuerto, donde reportarían que el primero en infectarse fue Kusage, demostrando que su ritmo de consumir ha acelerado por completo, mostrando que la CIA ha avanzado mucho, viendo las imágenes y videos de varias personas siendo consumidas y fusionadas, creando a muchos IAs por la zona, habiendo ya 9 de ellos por el aeropuerto, diciendo el comandante si es que Elías que los perseguía ya se habría ido, pero Tanzawa menciona que posiblemente sepa que están allí, cosa que no se equivoca, intentando entrar el mismo IA por la fuerza, siendo retenido por todos los soldados, pidiendo a Kusage que bloqueen todo el aeropuerto de inmediato, donde su superior le menciona que espere un poco más, pues el escuadrón de despliegue de 120 personas dirigidas a aniquilar IAs ya ha llegado, mientras que en otro lado vemos a una chica desorientada, diciendo que ya es tarde y que tiene que ir al trabajo, mientras que alguien le dice que por qué camina y mira al techo, siendo este mismo un hombre que viene a visitar a su esposa en Tokio, mientras que un niño le decía que no quiere que lo dejen solo, pues perdió a su madre y tiene miedo de estar de nuevamente solo, donde el mismo hombre le menciona que no está solo para nada, donde la chica odia que sus pensamientos estén mezclados, viendo un montón de soldados al frente, sabiendo qué hacer, teniendo que alimentarse ahora mismo, revelando que estas 3 personas estaban fusionadas por completo, disparándole a los militares a saco, donde Tanzawa le informa al comandante que el equipo C y el equipo D se enfrentan a los IAs al aeropuerto, donde el ataque no parece estar siendo efectivo, logrando a los militares darle en sus piernas, haciéndolo caer, pero Elías huye, donde los militares no pueden permitir que escape del aeropuerto, donde el comandante pediría las imágenes donde van el equipo, sin embargo no parece haber ninguna imagen, aunque Tanzawa lo logre arreglar, donde el comandante logra deducirlo al final, llegando el equipo al pasillo, viendo un IAS totalmente grande, matando a los primeros en la fila, no importaba que los cortaran, quemaban, explotaban, nada puede destruir a las IAs, sea animal, planta, insecto o humano, todo ser vivo es consumido y fusionado, donde Elías mata a todos los soldados alrededor, viendo un montón de personas en la pista, saliendo del lugar demostrando su gran tamaño y librando a todos los IAs del aeropuerto, cazando y devorando todo lo que ven, donde una chica caería a punto de ser asesinada, sin embargo es detenido por un puñetazo gigante, sacando este mismo un pañuelo para la chica, donde Rin diría que la calidad de su smartphone es buena, comenzando el 13º informe del proyecto Gigantis, siendo el 19 de agosto, hora de Japón 7:58 minutos, el aeropuerto de Fukuoka, con un IAS de más de 10 metros, similar a un 100 pies, donde quien se deshacerá de ese monstruo será el sujeto 115, el más reciente de todos, con su tasa de precisión del 88.6%, alcanzando una proporción estable, el segundo Gigantis del mundo, Yukimoto Gem. Hace una hora, justo después de que Gen viera a la niña siendo encontrada por su hermano, diría si realmente tiene el poder para destruir a los días, donde Rin recibiría una llamada del comité, queriendo a estos ver resultados, ya que no pueden seguir así todo el tiempo, ya quieren a su Superman de una vez por todas, donde Rin le dice a Gen que tiene que complacer al comité ahora, donde comprobará su poder en un espectáculo donde hay un montón de personas, llegando hasta el aeropuerto, donde Rin le diría a Gen de cómo activar su gigantismo, estimulando la glándula pituitaria. Sin embargo, no hay tiempo para tantas explicaciones, logrando ver al monstruo saliendo del aeropuerto, donde Rin le enviaría un video a su jefe para comprobar su investigación. Gen no sabe lo que es lo que tiene que hacer, donde Rin le dispararía en toda la cara, siendo esta pistola una especie de tipo eléctrica, donde si se le da las cejas se envía un fuerte estímulo a la glándula pituitaria. El proceso es doloroso para el sujeto obviamente, diciendo Rin de que será como un Ultraman, confirmando que su cuerpo arde a 60 grados centígrados, y si no se convierte morirá al final, y ya no podrá salvar a su querida isla. Lian le diría que eso fue peligroso, pero Rin diría que el chico puede convertirse en un héroe, no es solamente la tasa de precisión del sujeto, ya que en el caso del Gigantis de Rusia murió al final, quiere de algo más
necesario, como la ira en este caso. Estando Gen agonizando por ese disparo, diciendo Rin de que la ira es un estímulo muy bueno, estimula a muchas personas incluso en sus peores momentos, demostrando el cambio en las células de Gen expandiéndose y creciendo velozmente. El combustible de Gigantis es la ira. Los Tías destruyeron su ciudad, perdieron a muchas personas, se quedó solo, y solo teniendo una persona que lamentablemente tuvo que dejar atrás. Gen se convertiría en la representación de la ira de la humanidad, convirtiéndose finalmente en el Gigantis. Gen por fin se ha transformado en el Gigantis, y mientras todo el mundo intenta escapar de los Elías, un niño vería a Gen desde lejos, mostrando y haciendo referencia a Gen como un Ultraman, donde Elías ve a Gen como el enemigo y decide atacarlo, tumbándolo y haciéndole heridas y desgarrándole todo el cuerpo, mientras que en la sala de seguridad el comandante Kusage recibiría el mensaje de que un Gigantis ha aparecido en la pista y ha comenzado a pelear contra Elías, teniendo la idea de Kusage de que puede ser Gen Yukimoto, pero sus compañeros lo llaman diciendo que tienen que seguir aguantando y no pueden dejar que entre Elías, estando en aprietos y sin salida, donde Nagafune mencionaría líquido, diciéndole al comandante de qué es lo que decía, afirmando utilizando a Nagafusa que cuando se enfrentó a Elías, este mismo se perturbó o se asustó cuando usó el extintor, cosa que lleva a pensar en algo el comandante Kusage, formulando una teoría, donde diría Tanzawa que inicie proceso antiincendios, cosa que Tanzawa obedece, donde afuera Elías es rodeado por vapor y agua antiincendios, cosa que hace que se aleje del lugar, diciendo Kusage que cuando Kusuge fue mordido, emitía mucho calor de la herida contaminada, teorizando que la temperatura de los días es muy alta, pidiendo a Tanzawa que mantenga las zonas frías con el agua que sale de los grifos, donde el comandante observaría las cámaras de seguridad, viendo el rastro de la batalla que tuvieron las fuerzas principales, viendo un pedazo de carne desprendido que sigue estando en ese lugar, lo cual lo llena con preguntas al comandante, donde a las afueras del lugar, Lian se enfrenta a los Días más pequeños, protegiendo a Riel en todo momento, todo un crack el Lian, donde evitan que Gen está actuando de manera extraña, viendo sus pupilas extendiéndose, siendo muy peligroso, ya que su cerebro se llena de estrés y no puede controlarse. Esto es obvio porque Gen es un niño y no puede controlar de esa forma, estando su brazo aumentando sin poder controlarlo, donde llamarían al jefe de compañía, siendo este mismo el comandante Kusage, diciendo que llamen al equipo de procesamiento, pidiendo el contexto de su superior por eso, pero Kusage diría de que esto podría ser la única forma de contraer a las IAs, teniendo la opción de que pueden contraatacar contra su enemigo, donde Gen logra estabilizarse por completo y está a punto de darle la madriza de su vida a Elías. Pero antes de ver eso vemos al grupo de reconocimiento de militares, estando Nagata al mando, llegando con dos armas nuevas, recibiendo la información sobre Elías que está cerca de la sala de seguridad, estando uno de los soldados asqueado por la situación y por la presión obviamente. Este soldado se llama Gondo, lamentando su situación por sus compañeros, donde alguien lo patearía por ser inútil y no ayudar en nada, siendo este mismo el soldado Shibare, que es regañado por Nagata por su comportamiento, donde otro soldado también comentaría de que si usan esa arma podrían dañar toda la infraestructura del lugar, lo cual puede causar problemas, pero sin más remedio todos tienen que seguir, llegando hasta un pasadizo, donde esta misma Nagata alcanza a ver a Elías fusionado con los tres soldados caídos, estando decididos en sacarlo de esa pesadilla en la que están convertidos, contando cuenta regresiva en su ataque, disparándole todos a Elías, logrando darle en las piernas. Sin embargo Elías no se rinde, donde entre tanto caos deciden usar un accesorio que trajeron, siendo este mismo una especie de extintor especial, lo cual hace que repelen a Elías pero no siendo suficiente para matarlo, donde Nagata decide usar uno de los rifles, decidiéndose que pasará por Elías, llegará hasta la sala de seguridad, pidiendo apoyo a todos para que no muriera. Sin embargo, a pesar de ser ayudada no es suficiente, y parece que le llega el fin. Sin embargo, es salvada por Gondo, tumbando a Elías, pero no siendo suficiente, ya que este mismo libera uno de sus tentáculos de su cuerpo, logrando atrapar a Nagata y sin poder esta recibir ayuda de sus compañeros, perdiendo el arma a la vez, pero afortunadamente es salvada por unos disparos, siendo estos mismos el comandante Kusage, estando decidido este en usar el arma contra Elías, siendo advertido ya que está a muy poca distancia y es muy peligroso. Esta arma es muy poderosa, siendo principalmente usado por vehículos y tanques blindados, que libera un propulsor de gas sin retroceso. En resumen, es una arma tocha. La distancia entre el arma y Elías es corta, siendo 20 metros en total, estando dispuesto el comandante en disparar, pidiendo liberar la tapilla del arma, estando ahora sí la carga completa, pidiendo a todos que busquen refugio, logrando disparar, recibiendo Elías toda la explosión en la cara, y solo quedando el humo del arma, viendo que Elías quedó totalmente destrozado, pero aún así eso no quiere decir que esté muerto, ya que debe ser cortado en pedazos. Esa arma es suficiente para retenerlos, pero no para matarlos, estando Elías dispersado sin poder rejuntarse, saliendo poco después los personajes secundarios, estando seguros de que aún no está muerto, logrando el comandante ver el chaleco de uno de sus compañeros muertos, lo cual bien lo hace recordar el desastre de Tsushima, estando decididos en acabar con todo esto, recibiendo una llamada de los altos mandos de su orden de retiro, procediendo todos a irse del lugar, viendo todo el aeropuerto del exterior destruido por una pelea, viendo al Gigantis de Gen darle pelea a Elías, diciendo a Rin del milagro de que el comandante siga vivo con sus compañeros, viendo el comportamiento del Gigantis de Gen Yukimoto, donde este intenta consumir a Elías, mientras que este se opone a eso, siendo esto una total ironía, pues ahora Elías está siendo consumido como los humanos hacen
hace un año, dándole la vuelta a la tortilla a la situación, estando Gen ahora encima de la cadena alimenticia, pero Elías no se rinde, ya que este logra traer cadáveres de IAs y personas para fusionarse y hacerse más grande para enfrentarse a Gen, alcanzando a consumir a suficientes IAs y humanos, hasta lograr manifestar una especie de rostro, intentando atacar a Gen, lográndolo y cortándole un brazo, intentando aprovecharse de eso Elías. Sin embargo, Gen es más crack y regenera ese brazo para lograr frenarlo, pero Elías logra cortar el otro brazo mutilándolo, donde en un ataque Elías logra alcanzar la cabeza de Gen, donde este mismo logra acceder a las memorias de las personas consumidas por Elías, desde una pareja que se había casado, muerte de escolares, muerte de madres y niños, recuerdos preciosos de los que una vez fueron humanos, cosa que Gen no es capaz de concentrarse y pierde sus brazos, perdiendo un poco la memoria en la pelea, manifestando partes de los cuerpos en el suyo, agarrando a Elías uno de sus brazos perdidos, pero lo más importante, Gen logra recordar el inmenso odio que le tiene a su adversario, logrando Elías tomar el control de su brazo perdido, golpeándose entre los dos con el mismo, donde en ese ataque Gen recordaría a su hermana, viendo que esta misma le compartía todo lo que decía, desde ver el cielo estrellado hasta cerrar los ojos y usar su nariz para al menos poder oler el aroma del que alguna vez fue su isla de Tsushima, queriendo Misaki en el futuro poder volver a dar un paseo junto al mar con su hermano, estando decidido Gen en regresar a la isla, logrando fusionarse con Elías para así darle el golpe final, destruyendo su cerebro y siendo Gen el vencedor, pisoteando a Elías y desmembrándolo a más no poder, diciendo a Shibari de cuándo detendrá su furia, si es que ya derrotó a Elías por completo, donde Rin le dice que no es tan sencillo, esa ira aún permanece y tendrá que agotarse tarde o temprano, viendo Rin que el brazo del gigante se está poniendo raro, diciendo que se está contrayendo y volverá a su antigua forma, estando Gen sufriendo por su manifiesta parte de los animales, insectos y humanos en su cuerpo, entrando en un estado de euforia y locura, rompiendo todo alrededor, estando en alerta y con miedo a todos, donde no parece haber un equilibrio en su cuerpo, donde ante tanto problema el equipo del comandante Kusage no tiene más remedio que frenarlo a balazos para evitar daños mayores, pidiendo a Rin de que se detengan, pero las órdenes son más importantes. Gen no parece controlarse, el instinto lo hace más agresivo, las personas lo ven como un monstruo y no como un aliado, estando cerca de la línea de fuego, donde Kusage se pararía al frente para recordarle a Gen que lo necesita más que nada, lo necesitan para recuperar la isla de Tsushima, donde Gen lograría volver a su forma humana, siendo sostenido por el comandante, pidiendo a este mismo una manta para el chico, siendo agradecido por Rin por no haber expuesto a Gigantes a más daño de lo necesario, pero Kusage dice que no pueden vencer a los IAs solos, Gen puede exterminar a los IAs, Kusage está dispuesto a recuperar la isla y vengar a sus amigos, siendo este mismo el deseo de Gen, un chico que no es ni un monstruo ni un arma, solo un niño y deben respetar su voluntad, y dar el primer paso. La isla es la mayor prioridad, donde llegaría un auto de la nada, saliendo un sujeto con una pistola medio similar a la ya usada, diciendo a Rin que es la hora de limpiar todo este desastre. Dicha persona recién aparecida se llama Leo, usando una camisa que tiene un kanji que significa hueso de cerdo, habiendo comido un ramen bastante rico, queriendo experimentar comiendo un mono, donde Rin le dice que le traerá un plato similar así es que hace lo que se le encomendó, cosa que el buen Leo acepta y empieza su labor, disparándose en la cara, pensando todos que se había suicidado, pero todo lo contrario, este chico es el sujeto de pruebas número 34 del proyecto Gigantis, teniendo como habilidad una gran cavidad nasal y fuerte sentido del olfato, con una tasa de precisión de 18.9%, logrando detectar a varios IAs cerca del edificio, dejando a todos con la intriga de esas habilidades. Rin nos diría de que el sentido del olfato del sujeto se desarrolló mucho. Después de todo, es uno de los sentidos de los humanos. Dicho chico nació en los confines de Sudamérica, siendo un cazador, estando en los bosques donde no hay buena vista y donde tienes que confiar en tu olfato. Estando este chico cazando una presa, ese día tuvo mala suerte, pues caminando logró faltear algo diferente al resto de animales, siendo este mismo un IA, donde Leo comentaría que la parte de la serpiente no era de todo mala. Y sí, el chico se devoró al IAS completo, siendo encontrado posteriormente por soldados que pertenecían a la asignación de DARPA, además de gozar de comida deliciosa que le dan, siendo útil para Rin en ese sentido, preguntando esta misma sobre la fuerza de autodefensa, pidiéndoles que manejen a los pequeños IAs y que no la molesten en eso, donde Kusage diría de que saben qué hacer, ya que vencieron a los IAs del edificio, logrando dejar al grande en un pequeño trozo, y que necesitan congelarlo para frenarlo, llevando un equipo para eso, demostrando que igualmente pueden medir el peligro y manejarlo a su modo, pero ya había un plan para este tipo de cosas, llamando a los especialistas para el trabajo y dejando al resto como incompetentes, además de decirle a Rin de que si no hacen caso a las instrucciones podrían morir y volverse una molestia, con lo cual Shibari se enoja queriendo darle una lección a Rin, pero al final Kusage lo detiene, ya que no pueden perder la compostura así, retirándose todos del lugar, donde Kusage recordaría las palabras que decía Gen, siendo ese el nombre de su hermana, pensando que incluso cuando Gen se convirtió en el Gigantis, su voluntad no se había nublado, y el objetivo sigue siendo el mismo, deben regresar a Tsushima, donde los científicos investigan al sujeto 115, diciéndole que ya está casi
casi completo, comentando de que van por buen camino, viendo Rin de que la tasa de prisión ha aumentado al 93.3%, reportándole en ese momento con los de arriba, mientras que en esa misma noche, pero en otro lugar, siendo esta misma la isla, algo sería raro, pues un montón de personas estaban en el extremo de un acantilado, que bien podría ser el mismo donde se cayó Gem, rezando, estos mismos oponiendo clemencia a alguien que poseía un cuerpo de 4 piernas y 3 cabezas, pudiendo estar adorando una especie de IA.